Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Olmedo, director de la Clínica Ingavi y del Instituto de Previsión Social. Doctor, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Buen día. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien. Doctor, ¿se confirma el fallecimiento de este chofer que también fue afectado por una piedra? Sí, se confirma. La pregunta básica, no resistió. Claro, pero de entrada fue un traumatismo craneoencefálico muy grave, ¿verdad? De entrada de que le recibimos, hicimos los primeros auxilios y los estudios pertinentes, las tomografías, ¿verdad? Y los neurocirujanos nos dieron mucha esperanza por el grado de lesión. Ya perdió mucha masa, en pocas palabras. Más que masa, la inundación de sangre de los ventrículos fue lo importante. Ya. Y la fractura, ¿verdad? Que fue importante, sí. Bueno, lo importante es que el plantel médico hizo todo lo posible para salvaguardar la vida de este señor, pero el traumatismo fue tal que lamentablemente produce esta consecuencia. Sí, totalmente. Nosotros en el hospital de Ingavi tenemos casi la capacidad de respuesta casi inmediata a todas las cosas porque disponemos de tomografía, incluso resonancia casi inmediatamente de acuerdo a la gravedad de los casos. ¿Él ya no tenía una función cerebral? No, ya no reaccionaba. Estaba casi en muerte cerebral, ¿verdad? Estaba siendo evaluado por los neurocirujanos y por la gente de la INAT, incluso por si podía donar órganos, pero estaba casi sin respuesta, casi con una muerte cerebral estaba, de entrada. Esta es una pregunta inclusive hasta genérica, doctor, la que voy a hacer, pero ¿cuáles son las variables para determinar una muerte cerebral? ¿Qué tipo de reacciones o qué tipo de no reacciones son las que ya se tienen en cuenta? Reacciones más, pruebas, vamos a decir, neurológicas. Sí, pruebas neurológicas, ¿verdad? Unas pruebas cocleares, unas pruebas papilares y de reacciones, ¿verdad? Pero las reacciones son muy generales, así que es más las pruebas neurológicas centrales. Muy específicas son, sí. Bueno, doctor, sin mucho más que agregar, salvo la confirmación, le agradezco este contacto. Bueno, a las órdenes cuando quieran. Gracias. Está el doctor Ricardo Olmedo, director del Hospital de la Clínica Ingavi. 2 personas fallecidas confirmadas ya. Primero la joven que ya ese mismo día se confirmaba su deceso en el mismo sitio en donde se produjo este rarísimo percance automovilístico. Y ahora se confirma la muerte del chofer. El nombre ya vamos a confirmar enseguida de vuelta. Es del ómnibus. Antonio Escobar. Don Antonio Escobar de la empresa Ibuturuzú, que hacía su recorrido, su trayecto habitual. Y... O sea, es que no se sabe siquiera, Alexis, me parece, el camión del que se desprendió la piedra. Como a manera de proyectil. Ahora, uno se pregunta también en estos casos, Mario, Alexis, ¿a quién culpar? ¿A quién responsabilizar de este hecho? Claro. De este accidente. Y yo instalo también la pregunta. Sí. Porque... ¿Por qué una piedra también estaba sobre la ruta? No. Aparentemente la piedra estaba, según se dijo, o sea, es lo primero que allí está él al volante de su colectivo, un conductor que hace tiempo se dedicaba a esta actividad profesional, como se dice. No, lo que te decía es, supuestamente entre las 2 ruedas, en medio del eje, se incrustó, había quedado una piedra que pisó el camión, evidentemente. Después, en medio del trayecto, se desprende esa piedra con el giro del eje de la rueda y allí sale como un proyectil, como un bolio prácticamente. Atraviesa ese parabrisas de la unidad de transporte, impacta por el chofer, continúa su trayectoria, su recorrido, acá cuestión de física incluso, impacta de pleno contra la pasajera, que también pierde la vida en el mismo lugar, inclusive, y una siguiente pasajera que también sufrió otro golpe. 3 personas heridas, 2 fallecidas a consecuencia de esta piedra. A ver, y vuelvo al punto que mencionaba Silvio, ¿cómo se sabe si esa piedra o estaba entre la rueda o salió despedida por la rueda al pisarla? Y puede ser también. Esa presión que ejerce el peso. Pero no sé si al pisar nomás iba a desarrollar toda esa velocidad que desarrolló. Claro. Pues está el impulso generado por la rotación continua a una extrema velocidad. Sí.
Por eso yo no creo que haya sido cuando se cruzaron ambos vehículos. Yo creo que ese camión del cual se desprendió la piedra iba delante del bus. Y entonces allí Sí. se Claro, desprende. se desprende hacia atrás. Claro, Se desprende hacia atrás. a manera de proyectil. Sí. ¿Y qué proyectil? Matando a Bólido. 2 personas. Esto creo que este tipo de siniestros viales casi no tiene precedente. Yo hablaba de algunos antecedentes similares, como por ejemplo explosiones de ruedas que salen desprendidas, o Sí. salen desprendidos los elementos estos. Sí, sí, la llanta. La llanta. Ujú. Un caso, recuerdo, de años atrás sobre la avenida Defensores del Chaco, que le produjo un traumatismo a un transeúnte. Otro caso similar, por lo general siempre son las llantas que salen desprendidas a la explosión. Pero una piedra... Este tipo de casos no. Bueno, se lamenta la pérdida de vida también del chofer entonces.